5 minutos, una palabra. El devocional diario de la Iglesia Senda de Gracia. ¿Cómo están? Les saluda el pastor Héctor Ursúa. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículos del 1 al 3. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Lucas, el evangelista, nos permite asomarnos en solo 3 versículos a una historia llena de lecciones. Estas mujeres servían a Dios con sus posesiones, con lo que les pertenecía, con su herencia material. La idea que nos da este texto es que estas mujeres aliviaban las necesidades materiales tanto de Jesús como de sus discípulos para que éstos pudieran seguir predicando y anunciando el Evangelio. Jesús recorría el vasto territorio de Israel, su obra iba progresando, los suyos esparcían la semilla del reino, y estas mujeres que habían sido sanadas le servían con lo que les pertenecía. El Señor había traído vida a sus cuerpos antes dominados por demonios y enfermedades, y también había traído vida a sus almas, y ellas se ocupaban de servirle con sus bienes. Jesús sembraba en ellas lo espiritual, y ellas sembraban en él lo material. Pero nadie se equivoque, Jesús era a fin de cuentas quien las sustentaba a ellas. Y miren cuán grande muestra de humildad es esta de Jesús, quien siendo el creador y dueño de todo, decide vivir de lo que estas mujeres le puedan aportar. Cuán maravilloso es ver la forma en que el Señor, siendo rico, se hizo pobre. Este texto nos mueve a la acción. Estas mujeres que servían al Señor no solo veían por sus propias necesidades, sino que usaban lo suyo para alimentar al Señor y a los que le seguían. Y piense qué maravilla. Mientras el Señor daba de comer milagrosamente a multitudes de miles de personas con unos pocos panes y unos cuantos peces, cuando se trataba de sí mismo, Él vivía del amor y las ofrendas de su pueblo. Él no tenía problema con eso. Y no se apacentaba a sí mismo. Recuerde usted, por ejemplo, cómo Jesús rechazó la oferta del tentador cuando, teniendo hambre, le dijo: «Dile a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús podría haberlo hecho ese día o cualquier otro, pero Él no había venido a este mundo a usar su poder para satisfacerse o servirse a sí mismo, sino para hacer la voluntad del Padre. Y así el gran Dios que nos da todas las cosas se disponía aquí más bien a recibir todas las cosas. Él estaba ocupado en darnos lo más preciado que podemos recibir, esto es, la vida eterna. Y al mismo tiempo estaba recibiendo de estas mujeres el sustento diario. ¿Encuentra usted la lección? ¿No entiende que mientras el Señor da lo indispensable a los hombres, que es su salvación, Él como hombre está recibiendo lo indispensable para sobrevivir? ¿Nota usted cómo dando es como recibimos? El Señor, que no vino a ser servido sino a servir, estuvo dispuesto a recibir este servicio por parte de aquellas mujeres de buen corazón que, como todos nosotros, tanto tenían que agradecerle. Y le servían con sus bienes. Ponían lo suyo a sus pies para que el Señor lo usara conforme a sus necesidades. Y bendiciendo a Jesús, bendecían también a sus discípulos, esto es, a los hermanos. Nosotros, los creyentes, tantos siglos después, estamos llamados a hacer esto mismo, poner nuestras vidas por los hermanos. Para esto es que el Señor nos quiso dejar este hermoso ejemplo de las mujeres que le servían. Ejemplo en cuanto a servir a Dios, quien no necesita nada, pero quien desea que sirvamos a los demás. No solamente haciendo correctamente alguna tarea de servicio, sino como estas mujeres, también con lo que tenemos, usando nuestros bienes, los cuales al final son un regalo de Dios. Dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De tal modo,
Nadie, absolutamente nadie que crea en el Señor puede decir que lo que tiene es cosecha propia, fruto de su esfuerzo personalísimo, sino más bien un regalo de Dios. La bendición de aquel que se goza dándonos todas las cosas y que se goza aún más cuando nosotros sobreabundamos para toda buena obra, entregando nuestras posesiones y aún nuestras vidas a favor de los demás. Así, aquellas mujeres demostraron ser buenas administradoras de los bienes que Dios mismo había puesto en sus manos. Y de este buen ejemplo nace necesariamente una mala noticia. El que no da, aquel a quien le pesa dar, aquel que no está dispuesto a dar, aquel que no suelta lo que tiene, es un mal mayordomo, un pésimo administrador. Dios ha puesto bienes en nuestras manos, pero le aseguro que no solamente para procurarnos bien a nosotros mismos, sino para servir a los demás y contribuir a la obra de Dios. Si alguno no lo entiende ni lo hace, la fe que dice tener quedaría en entredicho. Pues como dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 16 al 19, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones, las cuales demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces, estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. 5 minutos, una palabra. El devocional diario de la Iglesia Senda de Gracia.